¿Le puedo saludar como le saludan en Cartagena? Hola, don Nobel. Don Premio, además. Don Premio. Don Premio también. El primero fue un policía. Yo le vi la ofuscación la primera vez que regresé después de recibir el premio Nobel. Se ve que él lo recordó en el momento en que me vio y se dio cuenta que ya no podía tratarme de Gabo como siempre. ¿Cómo está, Don Premio? Está sin ordenador, esta vez en Barcelona, me parece, ¿no? Por primera vez desde que escribo en ordenador, estoy sin ordenador, no solo en Barcelona, sino en ninguna parte. No te imaginas lo que me aburro sin ordenador. Me gustaría, por tanto, que me dijera si eso quiere decir que es una vacación plena o quiere desintoxicarse un poco. No, la verdad es que quedé bastante cansado de este libro, que además del trabajo natural de todo libro de escribirlo, tuve que investigarlo, organizar una cantidad de material que no tenía precedentes en ninguno de los libros que he escrito. Y el mismo final del libro fue muy difícil. Antonio Caballero, después de leer el libro, me dijo, sí es un reportaje, pero no es periodismo. Y digo, ¿por qué? Porque para hacer periodismo le falta la angustia del cierre. Y le digo, si supieras que tuve la angustia del cierre, porque estaba mandando párrafos y haciendo correcciones y aclaraciones todavía en el momento en que ya se estaba prácticamente tirando el libro. Entonces decidí que venía verdaderamente por primera vez, creo, en toda mi vida, a no escribir durante un mes. Además de la fatiga de la propia creación del libro, hay también una cierta necesidad de distanciarse un poco para desresponsabilizarse un poco de Colombia. Da la impresión de que se siente muy responsabilizado personalmente, como si se esperara mucho de usted para buscar una solución de Colombia. No, en cierto modo tiene usted razón en eso, en el sentido de que es mejor que esté acá y no esté allá, pero no soy yo el que trata de responsabilizarse o de irresponsabilizarse, sino que son algunos sectores del país que tratan de darme responsabilidades que yo ni merezco ni quiero. Pero lo broma un poco que se espere de Gabriel García Márquez algún tipo de idea, de pista o de luz en la oscuridad colombiana. Sí, me abruma mucho y me molesta y me preocupa muchísimo porque yo lo tomo es como un síntoma de la grave situación del país, que hay una crisis total de liderazgo. Y entonces piensan que tienen que encontrar un líder en cualquier parte. Pudieron haber pensado en un futbolista, pudieron haber pensado en alguno de los héroes de las telenovelas, pero suponen probablemente que yo puedo tener mejor preparación para ser el que dé las luces para una solución en Colombia. Díganos, don Gabriel, ¿cómo fue la experiencia de ese encuentro con los militares, del que tuvimos noticia aquí, y en el que tenemos la sensación de que se vivieron algunas situaciones bastante insólitas, ¿no? Bueno, lo que fue insólito fue el encuentro mismo. Yo siempre tuve una situación muy difícil con los militares, principalmente por prejuicios míos, originalmente por prejuicios míos. Yo tenía la idea de los militares, desde muy niño mi abuelo me dijo que la matanza de las bananeras, que fue un acontecimiento muy famoso en la historia de Colombia, había sido porque los militares quisieron reprimirla a bala y así lo hicieron. Y yo siempre me quedé con la idea de que los militares lo único que hacían en el mundo era reprimir manifestaciones. Después, cuando ya crecí y empecé a tener uso de razón, me di cuenta que esto era un prejuicio y hice todo lo posible por conjurarlo, pero no encontraba a los militares. Estaban en sus cuarteles, estaban viviendo en sus clubes, viven en barrios de militares, se casan entre hijos de militares, con esposas, con las hijas de los otros militares. Y llegó un momento, sobre todo el de ahora, que me di cuenta que la necesidad es de una unidad nacional, de un frente común del país contra esa adversidad que estamos viviendo, y acepté lo que me venían proponiendo hace tiempo de sentarme a conversar con los militares. Lo que pasa es que yo no pensé jamás
que el mismo escenario fuera tan intimidante, porque yo llegué preparado para tener una conversación con algunos oficiales y me encontré que era un teatro donde yo estaba solo en el escenario y había 400 o 500 oficiales. ¿Tuvo miedo? Entre mayores, de mayores a generales. Yo llegué realmente con mucho miedo de que aquello, en vez de resultar lo que yo esperaba o lo que había tratado de lograr, fuera todo lo contrario y que terminara una verdadera crisis sin solución con los militares. Me tranquilicé mucho cuando llegué y me advirtieron como si advirtieran una cosa grave, que las señoras de ellos habían insistido en ir, y las hijas, porque ellas decían que realmente las que leían mis libros eran ellas. Y eso me parece que no es una excepción. Yo tengo noticias de que quienes leen mis libros primero son las mujeres y hacen que los hombres los lean. Eso me tranquilizó bastante. Yo preparé, para que no hubiera ningún equívoco, preparé un documento, un texto escrito, y lo leí explicando por qué tenía yo problemas con los militares, para que supieran exactamente qué pensaba, para que supieran exactamente por dónde íbamos a empezar. Y oh, sorpresa, fue una conversación muy cordial, de parte de ellos muy cálida, de parte mía al principio muy tensa, y terminamos intercambiando ideas verdaderamente, sobre todo alrededor del libro mío, El general en su laberinto, porque nos encontramos en la imagen de Bolívar, que además era un militar, y un gran militar. Creo que fue muy importante que se hiciera, salí muy contento y tuve la impresión de que ellos habían salido muy contentos también. Y en la situación del país hoy, todo lo que se haga en ese sentido será importante. ¿Tiene alguna idea de cómo deberían darse ahora las cosas en Colombia? ¿Qué debería pasar? Yo creo que en Colombia tenemos una oportunidad que no recuerdo que la hayamos tenido desde que yo tengo memoria, de hacer una depuración a fondo de la clase política. Lo que pasa es que cuando uno dice eso, se piensa que es que toda la clase política es corrupta. No es así, pero el porcentaje que indudablemente es corrupto no puede seguir no puede seguir en el poder. Y yo tengo la impresión que ellos mismos estarían dispuestos a retirarse para encontrar una solución a esta crisis. El hecho es que los Estados Unidos nos atacan diciendo que somos una narcodemocracia. Y es una manera fácil de decir una cosa que es más complicada todavía, que es que la infiltración del dinero del narcotráfico dentro de todos los niveles del Estado y de la política es verdaderamente escandalosa. Ernesto Samper, ¿cómo es en este momento? ¿Qué debe hacer Ernesto Samper? Me estás metiendo en un... Vale. Ernesto Samper es el que conocimos aquí. ¿Cómo es y qué debe hacer? Ernesto Samper no es el que ustedes conocieron aquí porque las condiciones que le ha tocado vivir y capear a Ernesto Samper no son las mismas que tenía aquí. Hoy es un hombre acorralado por una serie de, una enorme cantidad de condiciones adversas que él ha manejado con una habilidad de político absolutamente extraordinaria.
Pero creo que eso ha llevado al país a un estado de ingobernabilidad que es muy difícil, inclusive que un político tan extraordinario como él pueda seguir después de que supere la crisis personal que tiene, la crisis política como presidente. Y yo estoy seguro que él lo entiende así y creo que va a darnos esa salida que estamos necesitando. Yo lo conozco mucho, lo quiero mucho. Él sabe que yo lo he ayudado mucho en lo que él me ha pedido, porque sería incapaz de ayudarlo en algo que él no me pidiera. Y lo que menos quisiera yo en este mundo es estar en su pellejo. Pero de alguna manera, los amigos que lo queremos tanto, nos sentimos en su pellejo. Y lo que más deseamos es que le deje ese problema a alguien que no tenga el grado de desgaste en que necesariamente se encuentra él hoy. Noticia de un secuestro. Deberían ser siempre así las noticias, elaboradas en todos y cada uno de sus detalles para que merecieran el nombre de noticia. ¿No es un poco este libro el periodismo que debiéramos hacer? Es que no tendrían tiempo. A lo mejor es que solo podría salir un periódico cada 2 años y no importaba. Podría salir un periódico cada 3 años y con 500 páginas. Yo no oculto que una de las muchas razones por las cuales yo quería escribir ese libro es poderme explicar mejor, explicarme para hacer entender qué es lo que yo entiendo por reportaje. Yo tengo unos talleres de periodismo, porque parto de la base de que el periodismo, como se está haciendo ahora, tiene la enorme dificultad de la falta de tiempo. Creo que hay un problema muy serio, y es que la prensa escrita, la prensa diaria, decidió aceptar el reto de competir en la primicia con la televisión y la radio, y eso es totalmente irracional. Entonces tenemos que saber que la prensa escrita debe tener otro espacio y otro tiempo. Pero como se han empeñado en una terrible competencia tecnológica, las empresas están casi por completo tomadas por la carrera tecnológica, por el afán tecnológico, que han tenido mucho tiempo de pensar en sus redactores. Los muchachos que vienen a nuestros talleres se quejan no de que les digan, de que no les dicen, no se quejan de que ni siquiera les dicen que está bien o está mal lo que hacen, sino de que ni siquiera los regañan. No tienen tiempo de hacer las cosas. Y yo creo que si el concepto fuera otro, el concepto fuera de que es mejor la noticia que se da mejor que la que se da primero, la prensa escrita podría salir de ese empantanamiento en que creo yo que está, un empantanamiento profesional. Entonces me dije, voy a decirles a estos muchachos qué es lo que yo considero que es un reportaje. Y me metí en uno que se me pareció que era el más difícil que podía haber y que necesitaba no las 2 y 3 horas que tienen ellos para hacer un reportaje, sino 3 años. Pero digamos que es el problema magnificado para que se vea más fácilmente. Esto es una noticia, algo que se afronta desde el principio hasta el final en todos sus detalles. Me preguntaba yo, a lo que le llamamos noticia, así, los días de labor, ¿cómo le deberíamos llamar? Es apenas una especie de viruta, ¿no? La noticia es una cosa que pasa y que tiene interés para la gente. Lo único que a la gente le interesa es que le cuenten las cosas que le sucede a la gente. Si tú ves un accidente de tránsito, se supone que al día siguiente no te importa el periódico porque ya tuviste el accidente. El primero que sale al comprar el periódico eres tú. Porque a uno le interesa que le cuenten qué fue lo que pasó y uno quiere saber si verdaderamente la están contando como pasó, puesto que tú eres testigo. Pero esa pasión que tiene usted por averiguar lo que pasó, aludido a los talleres, podría ser interesante que nos recordara ese trabajo en un taller a la búsqueda de una caja negra después de un accidente aéreo, cuando se produce un despliegue a la búsqueda de todos los detalles. Esa es una de las cosas que tengo la impresión de que no solo le
divierte, sino que le provoca mucho. No, casualmente hay un problema de un accidente aéreo no resuelto en Colombia, que es una de las espinas o de las piedras que yo llevo en un zapato y que me gustaría sacármela algún día. Lo que pasa es que creo que necesitaría más tiempo que el que he necesitado para este libro. Pero hay un detalle en ese reportaje que puede parecer un detalle literario, un detalle lírico, y que es muy interesante y se lo quiero contar. Yo le tengo terror al avión, pero en vuelos nocturnos, cuando veo por la ventana que hay una estrella, esas estrellas solitarias que acompañan a los aviones a través del Atlántico, me tranquiliza mucho. Tengo la impresión que mientras esa estrella va ahí, todo está funcionando bien. La maquinaria del avión está funcionando bien mientras esa estrella vaya ahí. Y si es la luna, más. Una noche salía yo de una cena en Cartagena y había una luna espléndida sobre el mar. Y dije, qué maravilla volar esta noche con esa luna. Y un cuarto de hora después el radio dio la noticia de que un avión se había caído a menos de 100 kilómetros del lugar donde yo había pensado eso. Me pregunté cómo es posible que a esta gente le sucedió eso, cuando estaban viendo la luna por la ventana. Y me entró la gran curiosidad de saber cómo fue que ocurrió ese accidente. No se ha podido aclarar. Pero hubo una serie de elementos que me fueron llegando todos los días. Es decir, la noticia se conoció, pero como se conoce a pedazos, un periódico daba un dato, otro daba otro. Habría que leer todos los periódicos, oír todas las radios, ver todos los noticieros de televisión para tratar de armar el rompecabezas. Pero había cosas muy curiosas. Se salvó una niñita. Se sabe que el avión a 19.000 pies de altura pidió permiso para bajar a 9.000, porque iba a ser ya la aproximación a Cartagena. La última comunicación que se tuvo con él fue cuando pidió esa autorización. Nunca más reportaron que habían llegado a los 9.000, nunca más se volvió a saber de ellos. Sin embargo, la niñita se salvó y ella lo primero que dijo fue que no hubo explosión, no hubo fuego, no hubo nada, sino que el avión empezó a bajar, y ella cuando vino a ver se encontró flotando sobre una especie de lotos. Lo primero que dijo la empresa fue que había sido una bomba en el avión. Pero la niñita no hablaba de bomba. Más aún, el avión hubiera caído a pedazos y los fragmentos hubieran quedado dispersos a esa altura, en una extensión enorme. No, el avión estaba partido por la mitad y despedazado, pero se ve que logró amarizar. Es decir, no amarizar porque fue acuetizar. No había rastros de incendio, no había rastros de explosión. Como a los 3 días, otro piloto de aviación declaró que él había visto el avión y que eso no pudo haber sido una bomba, porque él lo vio que hubo una especie de deflagración en tierra, lo cual habría que interpretarlo como que al chocar con la tierra, el combustible llegó a su grado de explosión y explotó en una fracción de segundo sin incendiar nada, que es lo que sucede con un combustible como ese. Entonces, en ese punto no cabe ninguna duda que estos señores tuvieron una dificultad y lograron acuetizar sin motores, planeando.
Pero encontraron un obstáculo que estaba ahí y se partió por la mitad. Eso fue exactamente lo de ellos. Estaban a salvo, pero se partió por la... Pudieron hacer toda esa operación por la luna llena. Y ahí ligué yo la luna llena que había visto con la luna llena esta. Entonces faltan una serie de elementos para terminar ese reportaje, y un día lo vamos a hacer. Pero el otro día oí una hipótesis que no lo había oído. Probablemente lo que sucedió fue que se quedó sin gasolina. ¿Por qué te cuento todo este asunto? Porque para mí el hecho del reportaje, el hecho de la locución, no es solo para que se publique en los periódicos. Yo tengo que conocerlo, yo tengo que saberlo, si no, no puedo vivir. Tomás Eloy Martínez acaba de escribir una nota excelente sobre noticias de un secuestro. Empiezo a preguntarse, ¿por qué tenía Gabo que escribir este libro? ¿Por qué tenía que correr este riesgo si ya lo tenía todo? ¿Por qué juega a perderlo todo? Y se me hace raro que él no sepa por qué es que uno escribe un libro como ese. Porque si no lo escribe, se muere. Es la vida lo que está por mí. Curiosamente, lo que podría parecer más un ejercicio de técnica, de investigación y de exposición, es lo que encierra, por tanto, una mayor pasión interior. Busca una respuesta más profunda de uno mismo, ¿no? Es que ese libro no son los acontecimientos, sino el sufrimiento de las personas. La noticia es esa. ¿Cómo sufre un secuestrado? ¿Cómo sufre la familia de un secuestrado? ¿Cómo sufre todo el que tiene que ver con el secuestrador, hasta los secuestradores? Es el gran reportaje del sufrimiento. Gabriel García Márquez, y cuando se recrea una realidad así, ¿qué se crea? ¿Qué es lo que pasa? Una pregunta es una tontería, pero a mí me parece una pregunta que yo la tenía Tú aquí. Me preguntas toda tontería que después resulta que esas son las buenas. Gabriel García Márquez, cuando se recrean los hechos, se crea, sin embargo, literatura. ¿Qué se crea cuando se recrea? La realidad. La realidad se crea. Recrear, como su nombre lo indica, es volver a crear. Recrear es volver a crear la realidad. Además, yo creo que crear es solamente volver a crear la realidad. No hay ficción. Todo lo que uno inventa tiene siempre una base en la realidad. Uno no puede inventar nada sino con base en su experiencia. ¿Y qué hace uno con la emoción? Con la emoción que en toda la obra literaria de Gabriel García Márquez nos estalla por todos los sitios, cuando se ha autodisciplinado a limitarse a los hechos. Es que los hechos son tosudos. ¿Quién era el que lo decía Lenin? La vida son los hechos. El gran problema de esa emoción es la de uno, que tiene que contenerse para poder recrear esos hechos de tal manera que esa emoción que uno no puede expresar porque tiene que tener la seguridad y la serenidad para escribirlos, se transmita al lector. Nunca sabremos hasta qué punto es. Una de las cosas que me preocupa a mí de ese libro en relación con los protagonistas, y lo digo un poco en la introducción, en las gratitudes, es que yo no me imagino cómo los que vivieron esto ven representada realmente su tragedia en esas palabras. No es posible, porque yo he conversado con ellos y la emoción y el desgarramiento con que hablaban es irreproducible. Condenado. Por tanto, en la noticia de un secuestro, secuestran los hechos. Si el libro tuviera un apéndice en el que el autor nos dijera lo que él ha aprendido como ser humano, después de esa larga investigación, ¿qué nos encontraría? No, yo creo que eso está en el mismo libro. En el mismo libro está, es decir, lo que yo sabía en la primera página, lo que sé en la última página no era ni más remotamente lo que sabía en la primera, más aún. Yo empecé con Maruja Pachón y rápidamente me di cuenta de que no recordaba nada o no quería recordar nada.
me di cuenta que estaba bloqueada. Pero no me preocupé porque terminamos de hacer toda la primera grabación. Yo seguí trabajando con otros y después le hice ver cómo venía lo de los otros, y entonces sentí un poco más la posibilidad de profundizar, y fue a la tercera vez cuando ya llegamos más o menos a la profundidad que yo quería tener. Eso fue un aprendizaje de todos, porque todos tuvieron que aprender a contar para el libro, porque además la tendencia es contar desordenadamente todo, y uno le pone primero esto, después esto, después esto. Ordenar la memoria de tanta gente era una cosa bastante difícil, y que luego estuvieran de acuerdo con que fue eso lo que sintieron y fue eso lo que dijeron, yo creo que es bastante satisfactorio. Al acabar todos los libros, ¿se ha quedado igual de exhausto Gabriel García Márquez? Yo creo que fue peor con El otoño del patriarca, en cuanto a la escritura misma. Yo tuve siempre un ritmo de una página, de una cuartilla diaria. Empezaba a las 8 o 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde y empezaba a trabajar esa cuartilla a máquina, a doble espacio, con un afán de perfección, inclusive de perfección formal, tanto que si cometía un error de ortografía o un error de mecanografía, lo sentía como si fuera un error de creación, volvía a meter la hoja en el papel, volvía a corregir. Me daba cuenta además que es uno de los infinitos pretextos que se inventa uno para no escribir. Cuando uno tiene que escribir, tiene que enfrentarse al monstruo de la escritura. De pronto se va la luz y uno sale furioso porque no va a poder escribir porque se fue la luz, pero quedas feliz, ojalá. Y de pronto dice, no, ya vino la luz. Bueno, vamos, seguimos escribiendo. Yo creo que uno de esos inconvenientes afortunados era cada accidente esto volver a corregir. Bueno, pero la síntesis, el hecho es que si al final de la jornada, que terminaba a 2:30, 3 de la tarde, tenía terminada una cuartilla, yo sabía que tenía mi trabajo bien. Y me había dicho una cosa, un escritor que escriba una cuartilla diaria todos los días sin excepción, termina al final de la vida haciendo una obra más larga que la de Balzac. De manera que eso no me preocupaba. Ahora, lo curioso es que cuando pasé de la máquina de escribir a la computadora, no es que escribiera más rápido, pero todas esas dificultades se obviaban tanto que pasé de una frecuencia de un libro cada 7 años a un libro cada 3 años. Y entonces te decía que el más difícil fue El otoño del patriarca, pero por la escritura misma, hasta el punto de que ahí no me valió la ley de la cuartilla diaria, sino que tenía suerte el día que lograba escribir un párrafo o una frase. Y así estuve escribiendo 7 años todos los días. En cambio, con la computadora es mucho más rápido. Lo que me cansó mucho más de este libro era la propia tensión interna mía, del manejo de todo ese material disperso, y ponerlo en orden, y no simplemente en el orden en que yo quería, sino en el orden en que pensaba que no se iba a aburrir el lector. Cuestión de agarrar al lector y no soltarlo más. Ese era el gran problema, que no se soltara el lector. Es decir, el ideal sería, que no se logra en este libro, pero el ideal sería, al final de cada libro, de cada línea, dejar un suspenso para obligar al lector a que lea la otra línea. Hay una fórmula que a mí me funciona bien. En el momento en que yo empiezo a aburrirme escribiendo, pienso que el lector se va a aburrir leyendo. Entonces sé que ahí hay un nudo y trato de corregirlo. En ese sentido, Noticias de un secuestro es el libro más fatigante que he escrito. Realmente terminé como al final de un match de boxeo. Pero estoy muy contento de eso porque los lectores, tengo la impresión de que lo están leyendo como si estuvieran del lado del ganador del match. Hay una cosa injusta. Yo demoré 3 años y hay gente que lo lee con tanta pasión que lo lee en una noche. Por favor, denle siquiera 3 noches, una noche por cada.
Hablamos de mujeres, Gabriel García Márquez. Pero depende de cuáles. Su madre. Mi madre tiene 94 años y no conozco a nadie que maneje y domine la técnica de la narración como ella. Y siempre fue así. Yo creo que el don de narrar nace con la persona. Que los escritores lo que aprendemos después es la técnica, el estilo, la belleza de la expresión, etc. Pero el secreto ese de dejar un suspense al final de cada línea para que lean la siguiente, eso nace. Mi madre lo tiene. ¿Le enseñó a su madre a escuchar, narrándole la historia, por ejemplo, que alumbró la crónica de una muerte anunciada? No, ella no. La que me narraba era la abuela. Por consiguiente, también la abuela era una narradora. Curiosamente, mi madre ha mostrado sus dotes de narradora a medida que se acerca a la edad que tenía mi abuela cuando me contaba las cosas. ¿Va mejorando? Va mejorando porque los recuerdos se van volviendo nostalgia. Y definitivamente la narración literaria es la evocación de las nostalgias. Ahora, la pregunta de que hablemos de mujeres es porque esta abuela que me contaba historias era solamente una de muchísimas mujeres que vivían en esa casa. En esa casa vivían muchas mujeres, una hermana de ella, una hermana del abuelo, las criadas, tías, sobrinas y una cantidad. Es una familia con un gran entusiasmo demográfico, la nuestra a través de las generaciones. Y el único hombre era el abuelo, el coronel Nicolás Márquez, que era el que se ocupaba de mí para contarme también las historias de sus guerras y toda esta cosa de la realidad cruda de la vida que él me contaba se perdía en las fantasías que contaba el abuelo, para quien todo era creíble. Ella consideraba que cualquier cosa, por el solo hecho de contarlo, ya existía, y tenía toda la razón. Eso es lo que hacemos los novelistas. Contamos una cosa y a partir de ese momento ya existe. ¿Qué me sucedió? Que yo entendía mucho más a las mujeres que al abuelo. Además, me gustaba más ese mundo. Y la vida me ha llevado que me entiendo mejor con las mujeres que con los hombres. Y las entrevistas con las mujeres siempre me salen mejor que con los hombres. ¿Mercedes? Bueno, ese es un caso aparte. Es una persona tan seria que no me perdonaría jamás que yo hablara de ella en entrevista, ni en ninguna entrevista, ni nunca ha querido dar una entrevista. Ella dice que ella es la vida privada. Y es mi vida privada. Pero nos podría contar, por lo menos, lo que en 100 años de soledad le dijo su mujer cuando le liberó de todas las cargas de la vida para poder dedicarse. Bueno, esa es una historia que mis amigos conocen bastante. Se está convirtiendo en una leyenda las dificultades con que nosotros escribimos 100 años de soledad. En realidad no eran tan graves, no era una situación de miseria, era sencillamente que no podía trabajar porque una vez traté de seguir trabajando en publicidad mientras escribía. Y había días en que tenía atrasado el trabajo de publicidad y entonces dejaba la novela. Y Mercedes, con una absoluta espontaneidad, me preguntaba, ¿tú vas a escribir o vas a trabajar? Porque ella consideraba que el escribir no era trabajar, sino que era el gran placer lúdico. A ver, hubo un momento en que ella me dijo, no hay ni un centavo. Entonces yo tenía el primer coche que había comprado en mi vida, con un premio que me habían dado en Colombia, un premio literario. Cuando nació mi segundo hijo, el dinero me alcanzó exactamente para comprar ese coche y para pagar la clínica del hijo que nació. Entonces fui y empeñé el coche. Yo no sé si aquí en México hay unos bancos donde uno va, deja el coche
va a pagar los intereses cada cierto tiempo, 90 días. Le di lo que me dieron por el coche y seguí escribiendo. Y un día me dijo, hace 2 meses que se nos acabó la plata del coche. En ese momento sucedió una cosa muy curiosa. La llamó por teléfono el casero, que era un hombre muy decente, muy bien. Y le dijo, señora, usted está debiendo 4 meses de alquiler. No podemos esperarlo más. Entonces ella le dijo, y lo peor no es eso, señor, sino que todavía va a faltar que espere otro tiempo más. El hombre preguntó cuánto, y entonces tapó el teléfono y dijo, oye, ¿cuándo terminarás tú? Digo, 6 o 7 meses. Dijo, bueno, señor, lo peor es que serán por lo menos 7 meses más. Él dijo, por ese cuento, debe 4 o 7 meses más, ya es casi un año. Dice, sí, pero hasta entonces no será posible. Entonces, pero usted se da cuenta que es tanto, es una suma. Yo, sí lo sé, pero en ese momento puede estar seguro que no habrá problema. Y el hombre le dijo, señora, con su palabra me basta. Y le pagó puntual. Yo terminé 2 meses antes que eso. Y rápidamente, trabajando en publicidad, además, traía tal velocidad, una fuerza de inercia de haber escrito Enseñanza Solar, que escribía textos de publicidad, escribía lo que fuera, muy rápidamente. Pero antes de eso, el problema fue cuando terminé y íbamos a mandar el original a Buenos Aires, a la editorial Sudamericana. Llegamos a la oficina de correos con el original sin papel carbón. Tenía otros originales corregidos, pero este era el único limpio. Era este. Y cuando lo pesaron, dijeron, vale 84 pesos. Y dijo, Mercedes, no tenemos sino la mitad. Entonces yo, con una naturalidad que ahora me parece escalofriante, partí por la mitad del texto. No me di cuenta que además que mandé primero la última parte y no la primera. La envolví, la pesaron y se fue la mitad. Y entonces nos fuimos a empeñar lo que todavía quedaba sin empeñar, era el calentador que yo usaba en el estudio, el secador de pelo de Mercedes y una batidora que nos habían regalado de boda, y con eso mandamos la segunda parte. Los amigos conocen muy bien cuando Mercedes vio que se fue el paquete y se fue hasta el último. O sea, es que recuerdo que sacó los últimos centavos y alcanzó así. Dijo, ahora lo único que falta es que esa novela no sirva para nada. Gabriel García Márquez confiaba en que la novela sirviera, ¿no? Yo creía, por supuesto, que es lo mejor que había escrito yo. O por lo menos lo mejor que podía escribir. Pero me asusté cuando el editor me dijo que iban a ser 8.000 ejemplares. 8.000 ejemplares para un escritor latinoamericano en América Latina en 1967, 66. Es un disparate. 8.000 ejemplares, pero ellos me dijeron que ellos habían calculado que el libro se iba a vender muy bien y esto era en abril y pensaban que de abril a diciembre se venderían esos 8.000 ejemplares tranquilos y que no habría problema. Y ya hay una carta, yo le escribí la carta y dije, todo esto se lo dije por carta, tengan cuidado. Eso el libro mío que más se había vendido creo que 70 ejemplares, de resto y eran ya 5 libros. Era La Hojarasca, El coronel no tiene quien le escriba, Los funerales de la mamá grande, La mala hora. Este era el quinto. Y pues se vendía muy poco, circulaba entre los amigos, a los amigos les parecía muy bien, muy buena crítica de prensa, pero escrita por los propios amigos ahí en la mesa de al lado. Me pareció que era una exageración saltar de 70 a 8.000 ejemplares. Me pareció un disparate. Se vendieron en una semana. No alcanzaron a salir de Buenos Aires. Se vendieron a la entrada del metro. Nunca se ha podido explicar qué sucedió. Y yo creo que lo que sucede es que el libro se vende en la máquina de escribir.
si el libro no sale ya vendido de la máquina de escribir, se puede ayudar con toda clase de promociones, pero ya no se vende más, un poquito más. De todas maneras, la historia que nos acaba de contar demuestra hasta qué punto Mercedes es una mujer. ¿Usted cree que los hombres somos capaces de esos golpes de generosidad o de abnegación que de cuando en cuando exhiben las mujeres? ¿O no? No, yo creo que es que ellas están dotadas para eso. Ellas están dotadas para cargar encima la responsabilidad de la especie. A mí me preguntaron una vez en la revista Time qué se me ocurría que podía hacerse para el siglo XXI distinto de todo lo que se ha hecho, y de darles el poder a las mujeres. Pero no el poder político, no la presidencia de la República, es invertir. Invertir es esa pirámide y que ellas tengan todo el poder que tenemos nosotros a todos los niveles y en todos los sectores. Una sufragista inglesa dijo una frase que yo no olvido jamás. Dijo, si los hombres parieran, el aborto sería un sacramento. Hablemos ahora de política, Gabriel García Márquez. No, sí habíamos hablado de política. Solo una cosa, porque hay 4 personajes en nuestro país que quisiera que usted nos comentara. No me metas en la política de España en estos momentos. Bueno. Solo por una cosa. Vale, puedo fingir lo que quiera, sí, pero no puedo ser sincero y me siento muy frustrado. Bueno, pues entonces nada, entonces otra cosa. Y las cosas que te podía decir. Ya, por eso. Sí me podría decir, ¿qué ocurrió en aquella reunión en Estados Unidos con Clinton y con Fuentes y Saroya, los llamaron allí? Nunca se supo, o al menos yo nunca supe exactamente qué pasó allí. Lo que sucedió con esa cena, a ver si lo logro decir como pienso que es que fue más importante de lo que fue en realidad. Las circunstancias en que se dio. No voy a minimizarlas, voy a decirte la verdad porque además la hemos dicho siempre. Esa cena se dio en agosto y estaba planeada desde marzo. En el mes de marzo estaba Styron con Carlos Fuentes en el Festival de Cine de Cartagena y nos dijo que él iba a pasar los veranos siempre en Martha's Vineyard, que es un sitio de vacaciones de la élite de los Estados Unidos, intelectuales, periodistas, políticos. El presidente Clinton iba también a pasar vacaciones allá. Entonces, él proponía hacer una cena a la cual nos invitaría a nosotros, invitaría al presidente Clinton. Nosotros fuimos. Lo que nunca previmos es que esa cena ocurrió en el momento en que estaba en su punto culminante el problema de los balseros. De manera que era muy difícil que no se interpretara que esa cena tenía algo que ver con el problema de los balseros. Sin embargo, la realidad es que hablamos con Clinton un poco de la cumbre que él estaba convocando en Miami, un poco de la situación, creo que Carlos Fuentes le habló un poco de la situación de los indocumentados mexicanos. Y yo le hablé muy seriamente sobre el problema del narcotráfico, en el sentido de que me parecía injusto que ellos interpretan el problema del narcotráfico como que es la responsabilidad de la producción de narcóticos en Colombia, que está envenenando a los Estados Unidos. Y lo que le decía yo es que no se puede invertir las leyes del mercado, no es la producción lo que estimula el consumo, es el consumo lo que estimula la producción. Y si en los Estados Unidos abastecían 30 millones de drogadictos diarios, sin ningún obstáculo, como la leche y el pan, como meter el periódico por debajo de la puerta, eso significa que hay unas mafias mucho más poderosas que las de Colombia y una corrupción de las autoridades probablemente mucho mayor que la de Colombia. Por consiguiente, mientras esa situación persistiera, no era posible que no se produjera la droga en Colombia. Y él lo oyó con mucha atención. Y me habló además de las dificultades que tenía en ese momento, para combatir el crimen
en las proporciones en que le hubiera gustado, porque no tenía todavía aprobada la ley contra el crimen. Y luego la aprobó y las cosas más o menos siguen lo mismo. Y me dijo que no conversaba sobre la situación de Cuba, porque era una mesa de todas maneras de 12 personas. Que no conversáramos sobre la situación de Cuba porque estaban en ese momento se estaba llegando al punto de entablar la negociación. Y le parecía que cualquier palabra de él que se disparara, que saliera o que fuera malinterpretada, podía dañar las cosas, y quedó así. Yo lo interpreté con que realmente teníamos ya casi una hora en que estábamos hostigándolos mucho en relación con la política. Entonces me di cuenta y traté de darle una salida a todo. Le dije, bueno, pero usted tiene razón, no, perdone, no vamos a seguirlo molestando con estas cosas. Diga más bien qué está leyendo. Entonces él me contestó que estaba leyendo un libro que yo no recuerdo cuál era, pero era un libro, sé que era de una mujer y que era un libro que se refería a la economía en el siglo XXI y algo que tenía mucho que ver de cómo sería la política en ese momento, algo de política ficción. Y entonces, mire, presidente, no se ponga a leer esas cosas. Lea El Quijote, que ahí está todo. Y el hombre se entusiasmó, se iluminó y me dijo, lo he leído muy bien. Y a partir de ese momento empezamos a hablar de literatura. Y fue la gran revelación. El hombre se conoce estupendamente bien la literatura. Por supuesto, empezamos a hablar de la literatura, de la novela norteamericana. Y hablando de la novela norteamericana, hay que hablar de la novela del sur de los Estados Unidos. Él es sureño. Le hablamos de una interpretación que yo suelto con mucha frecuencia, pero que no me hace mucho caso, de que el Caribe, que se habla del Caribe como de un espacio geográfico que está reducido al Mar Caribe. Y yo creo que no, yo creo que es un ámbito cultural que empieza en el norte del Brasil y termina precisamente en el sur de los Estados Unidos. Y que yo consideraba por consiguiente que William Faulkner era un escritor del Caribe. Porque el medio cultural en que se cría y que él expresa tiene la misma composición que el Caribe. Él le entusiasmó muchísimo esto y empezó a hablar de Faulkner. Y de pronto nos recitó de memoria un largo tramo que yo no pude identificar, pero Carlos Fuentes y Styron lo identificaron inmediatamente. Era el principio del cuarto capítulo, del sonido y la furia, que es lo más sofisticado y lo más complejo de Faulkner. Por cierto que hicimos un juego. Él le preguntó a Carlos que cuál era su libro favorito. Carlos dijo que Absalón, Absalón, de William Faulkner. Styron citó algún libro de Mark Twain, que no recuerdo cuál fue, por eso no me atrevo a citarlo así de memoria. Y yo le dije que mi libro favorito era El Conde de Montecristo. Y también fue una sorpresa porque esperaba pues, que saliera con el Ulises de Joyce, con algo muy sofisticado. Dije, no, porque es un libro muy curioso, en el cual Alejandro Dumas resuelve un problema muy difícil. ¿Cómo haría usted para en una novela poner preso a un personaje pobre, casi analfabeto? ¿Y cómo haría para que salga de la cárcel multimillonario, sabio, y cómo haría para fugarse? Y lo que hizo Dumas fue una cosa sencillísima. Creó un personaje que ya estaba dentro,
que era el abate Faría. Ese personaje ya tenía todas las virtudes del personaje que le estaban pidiendo y que estaba afuera. Tenía el secreto de dónde estaba el tesoro. Tenía toda la sabiduría de su tiempo. Y sabía que los cadáveres los echaban desde la torre, envueltos en un costal. Y cuando entró Edmundo Dantes, preso, que es el personaje del Acertijo, el que hay que sacar rico, sabio y millonario, lo que hizo uno fue cambiarlos. El abate Faría le reveló dónde estaba el tesoro. Le enseñó todo lo que sabía y le dijo, cuando yo muera, saca mi cadáver, métete tú, lleva un cuchillo y te echan al agua y te escapas. Eso les divirtió mucho. Y exactamente eso es lo que más admiro yo de ese libro, cambió un personaje. Esos acertijos literarios son muy divertidos. Por eso yo digo que los novelistas no leemos tanto por divertirnos como para saber cómo están escritos los libros de los otros. Y los volteamos al revés, los desarmamos en piezas y como ya sabemos cómo está escrito ya no nos interesa. Eso fue la conversación con Clinton, pero tuvo es la primera vez que hablo de esto, pero además no estoy seguro que a él no le molestará en absoluto. Tuvo un epílogo, se despidió, pero se despidió a las 12 de la noche y esto empezó a las 8. Todo el resto fue hablar de literatura. Y hablábamos prácticamente nosotros y el resto de la gente había 10, 12 personas. Cuando él se despidió, yo estaba muerto de sed. Me fui a la cocina a tomar agua y lo encontré, que estaba ya cortando jamón de una pata y haciéndose un sándwich. Digo, oiga, pero usted acaba de cenar, ¿cómo es que está comiendo? Dice, no es cierto, usted sabe perfectamente que yo no cené, ni usted tampoco, porque nos fue todo conversando. Y se me olvidó preguntarle una cosa, no hablamos de cine. Él, ¿cuál es su película favorita? Yo le dije que mi película, yo no consideraba que era la mejor o no era la mejor, pero la que más me gustaba a mí era El Barba Roja de Kurosawa. Es una película larguísima, lenta, pero está llena de una cantidad de vida en un hospital. Y le dije, ¿y la suya? Me dijo, la mía, la favorita mía, High Noon. Y me dijo, precisamente acabo de condecorar a Fred Zinnemann en Londres. Terminamos hablando de cine 2 horas más. Entonces, los amigos norteamericanos se sorprenden que yo digo que si yo fuera norteamericano votaría por Clinton, sin lugar, y haría campaña electoral. Mira, esa fue una escena muy importante, pero no, por lo que se dice, lo que no podía entenderse era que nosotros hubiéramos hecho esa escena y no hubiéramos hablado del problema del problema de Cuba, pero es que no estaba previsto. Eso venía desde marzo y a mí me pareció una impertinencia tratar de forzar las circunstancias. Yo no sabía que estaba pensando Cuba en ese momento en relación con esto. ¿Cómo iba yo a comprometerme a hablarle de eso? Pues había 2 o 3 cosas que quería preguntar justamente en relación también con literatura y con Cuba. Entonces no sé por dónde vamos, por literatura tal vez. ¿Cuáles han sido los maestros de Gabriel García Márquez? Ya nos ha dicho que los libros los ha leído con esa especial observación de, no sé, de quien va a hacer la disección, iba a hacer ahí, un entomólogo, ¿no? Pero ¿cuáles han sido los maestros literarios de Gabriel García Márquez? Es una cosa, no se puede contestar con una sola respuesta. Yo no soy hoy el mismo escritor que era cuando empecé a escribir a los 18 años. De manera que mi formación de hoy es distinta a la que tenía hace 18 años. Yo te digo una cosa siempre que me creas capaz de decirlo con humildad. El escritor que más ha influido sobre mí soy yo mismo. Cuando uno admira mucho a un escritor, un verdadero escritor admira a otro escritor demasiado, el gran problema que tiene no es parecerse a él, sino cómo no parecerse a él.
porque un escritor con conciencia de lo que está haciendo comprende que no tiene ningún sentido parecerse a otro escritor. Tratará de ser tan bueno como él, pero de otra manera. No, entonces el gran problema es defenderse de ese otro escritor. Y eso le va sucediendo a uno con muchos escritores en la vida. Pero el más peligroso de todos a partir de un momento es uno mismo. La tendencia de uno mismo a imitarse a sí mismo. Cuando yo terminé 100 años de soledad y traté de pensar ahora por dónde sigo, me encontré con un problema. Todo lo que escribía se parecía a 100 años de soledad. Claro, después de haber hecho aquel torrente, era todo sentarme en la máquina y me salían cosas iguales. Yo hubiera podido escribir 100 años de soledad 2, 100 años de soledad 3, etcétera, etcétera. Pero me daba cuenta que no podía hacerlo. Es decir, que mi deber era cancelar ese episodio y ver por dónde seguía. Y entonces me metí en mi libro más difícil, que es El otoño del patriarca, que es el anti-100 años de soledad hablando de manera de contar. Claro, a los lectores a los cuales les gustó 100 años de soledad, les sucedió más o menos lo mismo que sucedía a mí. También ellos esperaban que le llegaran más 100 años de soledad. Y cuando llegó El otoño del patriarca fue un fracaso de salida. Aparte de que la edición tuvo la desgracia de que se desarmaba, se descosía, se despegaba, y los amigos hacían chistes, me decían, leí tu otoño hoja tras hoja. Y eso fue un purgante. Ahí encontré mi camino para seguir escribiendo, y yo creo que, por supuesto, la voz del autor es siempre la misma, pero yo trato de ser distinto en cada uno de mis libros. Yo acabo de terminar este, que es el que menos se parece a cualquiera de los otros, a pesar de que el género tiene mucho que ver con la crónica de una muerte anunciada, pero la crónica de una muerte anunciada es una crónica, pero además es novela. Es novela en el sentido de que sobre un hecho real se ha construido toda una ficción. O sobre un mundo de ficción se ha incrustado un hecho real. Pero el que menos se parece a ninguno de los otros es la noticia de un secuestro, pero mi voz está ahí. Cuando me dicen, no sé qué es lo que hay, no, lo que hay es la voz. La voz del escritor es muy difícil disimular. Y ya tengo listo para arrancar con 3 historias de amor, que ese va a ser un alivio, porque las voy a inventar completitas, todas, no tengo que hacer una consulta, no tengo que verificar ningún dato, no tengo que responder por lo que alguien me dijo que es exacto, sin comillas. Una maravilla, uno se inventa sus propias vacaciones. Y el cine, porque ha aludido al cine cuando comentaba esa cena con Clinton, y estábamos recordando también el taller que tiene en La Habana, San Andrés de los Baños. ¿No estamos también a la espera de algún gran éxito en cine de Gabriel García Márquez? Bueno, es difícil porque las películas no son del escritor, sino del director. La base literaria de una película, el guión, que es hasta donde yo puedo llegar, es del escritor, sería lo que sería mío, pero la película es del director. Pero no es que le esté sacando el cuerpo a nada de eso, sino que estoy poniendo como el piso para contestar tu pregunta. Yo considero que yo soy un narrador, pero además un narrador vicioso, congénito, vicioso e irremediable. Y entonces, todos los géneros narrativos me interesan. Me interesa el cuento, me interesa la novela, me interesa el teatro. Creo que el reportaje es un género literario. Mi gran pleito, todo este pregón que yo traigo, con que hay que revivir el reportaje, hay que revolverle al reportaje el prestigio que tenía, es porque yo creo que es un género literario. Y por eso no he vacilado un solo momento en poner a continuación de toda mi obra literaria novelas y cuentos, inclusive un ensayo de teatro, poner un reportaje. El cine también
es un género narrativo, como lo es el teatro. Más aún, yo creo que el cine es una evolución de la novela y no del teatro. Entonces me ha interesado tanto el cine como me ha interesado siempre el periodismo y como me ha interesado siempre la literatura. Lo que me interesa es contar cosas que le suceden a la gente. Quise ser director de cine. Me fui, más aún, lo único, yo nunca he estudiado literatura en escuela. Lo único que yo he estudiado, ¿verdad?, a nivel universitario son 2 años de Derecho y cine en Roma, en la escuela, en el Centro Experimental de Roma, en 1955. Llegué y me encontré que era totalmente teórico. Y yo andaba buscando era algo práctico, aprender cómo se hacía una película. Eso no lo iba a aprender ahí. Se me pasó el tiempo, me fui a México, empecé a trabajar en cine como guionista, más que guionista, argumentista, porque el trabajo de guión es un trabajo que tiene una carga técnica muy grande, muy difícil y que a mí me resulta aburridora. Y en cambio hay grandes maestros de eso, pero lo que me interesa es el argumento y mi taller realmente es cómo se cuenta un cuento, es decir, en una mesa redonda hay 12 muchachos que ya tienen experiencia en guión y empezamos a inventar historias alrededor de la mesa. Casi para probar que de cualquier parte sale una historia. Entonces, a lo más que puedo yo llegar es hacer el guión, pero no la película que la hace el director. Ahora yo espero, eso sí, que una película de la cual el guionista sea yo sea un gran cañonazo, pero es que lo que pasa es que también el concepto de cañonazo en cine es muy difícil de interpretar. Es decir, cuando la película es un cañonazo porque tiene mucho público, porque tiene un gran éxito de público, porque tiene un Oscar, porque tiene un premio internacional. Pero descartó entonces la posibilidad de dirigir un día una película para ocuparse. Sí, eso no hay nada. Es lo más difícil que hay en este mundo. Yo lo descarté cuando me di cuenta que está por... Yo tengo pocas virtudes, pero tengo una que creo que me ha salvado la vida. ¿Y por qué no se puede hacer una película de una obra de Gabriel García Márquez? Se han hecho. Pero no le gusta. Y no se parecen a mí. Yo creo esto. La novela deja al lector un margen de creación muy importante y muy halagadora para el lector. El lector se imagina que Úrsula Iguarán se parece a su tía, que el coronel Buendía se parece a un señor que conoció cuando estaba en la escuela. Y eso lo ayuda a meterse dentro del alma del libro y a compartir la creación. Ese margen no existe en el cine. La imagen es tan impositiva que esa cara que está ahí es una cara y tú no la puedes sustituir, no la puedes sustituir por otra. Es definitiva. Y entonces tú estás totalmente prisionero de la pantalla. Es decir, prisionero del punto de vista del autor. Entonces mis personajes en pantalla no le darían al lector las posibilidades de identificación que le dan leídos. Fíjate tú recuerdas de pronto un personaje de un libro, lo recuerdas como si lo hubieras visto y vas a buscar dónde está descrito, dónde dice de qué color son los ojos, cómo es la nariz, cómo camina, y no se dice. Se va soltando con sugerencias, se va armando el personaje a pedacitos. No te das cuenta que tú te lo has inventado. El autor te da 3 o 4 datos y tú de ahí cuelgas los puentes y te haces tu personaje como quieres. No se parecerá nunca el tuyo al de él. Cada quien hace su personaje. En cine no se puede. En cine está ahí. Es la cara de Gary Cooper, es la cara de Ingrid Bergman.
¿Ha llorado en alguna película, Gabriel García Márquez? ¿Qué? ¿Ha llorado en alguna película? Yo soy lo más llorón. A ver, ¿en cuál ha llorado muchísimo? Es difícil que me acuerde, y fíjate que estoy tratando, pero esto acá lo siente uno. En las más sentimentales, es decir, yo no le tengo miedo al sentimentalismo. Y en la vida, en este momento, aparte del trabajo literario, aparte del trabajo literario, ¿cuál es el motor de la vida de Gabriel García Márquez? ¿Qué le hace levantarse por las mañanas y decir, a por el día? Bueno, yo creo que es escribir. Te confieso que nunca me había aburrido tanto como en este mes que no estoy escribiendo. Y menos mal que de los toros. Y estoy leyendo. Ah, bueno. Me he atrasado muchísimo en las lecturas en estos tres últimos años y estoy poniéndome al día. Pero cuando ya acabo de leer, me levanto tarde, leo los periódicos. Estoy leyendo periódicos, que era algo que no hacía con mucha frecuencia. Y me sobra mucho día, no sé qué hacer. Voy al cine, hago todo, ceno, almuerzo, unos almuerzos españoles que son infinitos. Me sobra tiempo, me hace mucha falta escribir. No sé vivir sin escribir. Por eso digo, ¿por qué escribió este libro? Que si no lo escribo me muero. Por cierto, ¿y qué está leyendo? ¿Qué le está gustando de lo que está leyendo? No voy a citar nombres. Estoy poniéndome al día en los nuevos autores españoles. Yo he dicho que este fin de siglo será de la literatura en español. Y hay una serie de nombres, y no es por mezquindad que no los cito, es por temor de que se me olvide alguno. Pero el conjunto, bien. Es que lo sé hace tiempo y no había tenido la oportunidad de ver en conjunto bien. Yo creo que hay una nueva generación de novelistas que es muy buena. Y la estoy leyendo con mucho gusto. Y un día me voy a sentar y lo voy a decir, pero con mis notas y con cuidado, porque es muy... No sé si dando cuenta que yo raramente me refiero a otro escritor. Porque si cito uno, elimino muchos. Si cito muchos, probablemente se me olvidan dos. Y los 8 que cité, bien, me lo agradecerán, les halagará o no les gustará, pero los 2 que no cité se sienten justamente discriminados. Pero te quiero decir una cosa, los estoy leyendo y estoy absolutamente seguro de que estamos en un boom de la novela española. Bueno, y casi para terminar, Barcelona, Madrid. Esta es una cuestión que en ocasiones lleva a enfrentamientos durísimos. Yo no voy a pedir que haga un juego de pesos y contrapesos, pero sí que me diga algo de Barcelona y algo de Madrid. Yo no soy imparcial en esa guerra. Ya, pero... No soy imparcial. No, ya. Pero estoy avanzando mucho hacia la imparcialidad. Yo siempre tuve una gran prevención contra Madrid. Antes de venir a España. Yo demoré mucho tiempo para venir a España. Yo sobrevolé España 2 veces a los 20 años cuando vine a Europa y estuve 3 años en Europa y no pasé por Madrid. Ustedes tienen que entender una cosa. La América Latina, lo que es hoy, culturalmente la hicieron muchísimo los exiliados republicanos. Se fueron a las universidades, a las editoriales, a las librerías, a la ciencia. Nos influyeron muchísimo y nos inculcaron, como mi abuelo en relación con los militares, la decisión de no venir a España mientras no cambiara el régimen. Y yo, de joven, me perdí de muchos años de España por ese prejuicio. Hasta que al fin tomé la decisión de venir, vine en 1967, lo que ustedes llaman los tiempos de la dicta blanda. Llegué a Barcelona
Y todo el mundo sabe que la selección no fue casual. Es que el español más cercano a nosotros en Barranquilla era un librero catalán que se llamaba Ramón Viñes, y que fue el que nos dio a leer los libros y nos metió exactamente por el camino que era. Era de Barcelona. Y vinimos a Barcelona. Y Madrid no me gustó nada en ese momento. Ahora sé que fue que llegué domingo y la gente estaba demasiado bien vestida. Impecables por la calle. Y me recordaba mucho a Bogotá. En la costa con Bogotá sucede lo que aquí sucede con la imagen del centralismo. Tenía pocos amigos en Madrid. No la conocía. No sé. Entonces yo estuve en Barcelona casi 8 años. Lleno de amigos, metido en todo, en las conspiraciones inclusive, que era una conspiradera extraordinaria en la época. Iba a Madrid a alguna cosa que tenía que hacer. No tenía muchos amigos, más bien los amigos de Madrid venían acá porque los escritores y artistas y madrileños venían mucho acá. Generalmente sus editores estaban acá. Y creía que no me gustaba Madrid. Pero poco a poco he ido ganando mucho terreno en eso. Y ahora me gusta mucho Madrid, voy con frecuencia, vengo cada rato, voy, vuelvo, hago lo que hacen ustedes, que van unas horas a almorzar, vuelven. Lo que pasa es que ya con Barcelona tengo recuerdos y años que se quedaron aquí, que siempre tengo una tendencia a venir a recogerlos. Además aquí tengo una casa instalada que no la tenía cuando vivía acá. La tengo después. Y estoy muy contento de estar acá. Y ya saben, y ustedes saben perfectamente que ya me tratan como español y yo se me olvida que no soy español y empiezo a mentar madres y en los pleitos me meto en política, me meto en todo, solo que no frente a micrófonos. Y por mi parte sería una última cosa. Le hemos contado a veces a nuestros oyentes que hemos observado en nuestra propia experiencia cómo se nos ha ido perdiendo América Latina. Hace unos cuantos años, y sería como consecuencia de luego situaciones políticas indeseables, este programa en el que estamos se ocupaba muy a menudo de temas de América Latina. Ahora nos hemos proyectado hacia Europa y se ha producido una especie de olvido. Se nos ha colocado como en la cara oculta de la luna. América Latina parece habérsenos borrado de la cabeza. Yo creo que tus oyentes tienen noticias cercanas o remotas de la gran amistad y el profundo cariño que tengo yo con Felipe González. Y sin embargo, el único punto de discrepancia que hemos tenido en algún momento fue cuando ya se vio que España entraba a la Comunidad Europea. Y yo le dije, te vas para Europa y nos das la espalda a América Latina. Quiero decirte que Felipe González lo tengo como el español que mejor conoce a América Latina, que más se interesa por América Latina. Es sorprendente, además, el minucioso conocimiento que tiene de los problemas de América Latina. Tiene inclusive una frase que a nosotros nos llena de alegría que dice, cuando no sepan dónde estoy, búsquenme en Cartagena de Indias. Pero en ese momento le dije, se van los españoles para Europa, a España, y me dijo, él me dijo, al contrario, yo no seré una brecha entre América Latina y Europa, sino un puente. España será un puente. Pero poco después nos llegó la noticia de que necesitábamos visa. Necesitábamos visado para venir a España. Y yo armé una bronca grande porque eso sí me pareció ya como necesitar visa para entrar a la casa de la mamá. Y así lo dije y lo declaré en periódicos de acá. Y tengo el orgullo de pensar que la rectificación que se hizo fue tomando un poco en cuenta esta rabieta, la única que he tenido en esto. Ahora, es cierto que acá se ha perdido un poco, por lo menos el tema de América Latina. Es que tiene un tema muy grande, tiene muchos temas acá.
pero sería bueno que recuperáramos las conversaciones, porque España sí sigue estando presente en América Latina. Salvo, hay un punto del cual tal vez no hemos hablado mucho ni en privado. Yo noto que el auge del militarismo en América Latina correspondió, siempre que hay un auge militarista en España, ha habido un auge militarista en América Latina. Y no es casual que a partir de la transición han ido desapareciendo como uno a uno una de las dictaduras militares en América Latina. Cierto fenómeno de mimetismo. Yo creo que hay unos canales culturales que son más fuertes de lo que nosotros mismos pensamos. Pero ahí estamos y esperemos que no se les olvide que ahí estamos, que a nosotros no se nos olvide nunca que aquí están ustedes. Y de Fidel me dice algo para acabar, Gabriel García Márquez, de Fidel Castro, me dice algo para acabar. ¿Qué va a pasar con eso y con él? Esa pregunta la hacen generalmente quienes no están muy bien informados sobre la situación. Cuba no es la misma hoy de lo que era hace 5 años. Cuba tiene una evolución mucho más lenta de lo que desean nuestros amigos europeos. No sean eurocentristas. No consideren que porque hay elecciones eso es una democracia. Hay otras maneras de ser democracia. Déjennos inventar nuestra propia Edad Media, como decía Bolívar. Cuba ha tenido que resistir algo que es muy duro, que son muchos años de bloqueo. Pero hoy no está sola. Los países de América Latina todos han vuelto a tener relaciones con Cuba. Y siguen ayudando. Franco siempre ayudó a Cuba, sin tomar en cuenta qué régimen político tenía. Me parece bien que haya relación, que discutan, que traten de que Cuba evolucione, que haya el debate, pero no que se desahucie y se llegue a la conclusión de que ya no hay nada que hacer. Yo creo que hay muchas cosas que tienen que evolucionar, pero lo primero que hay que hacer cambiar son las condiciones dentro de las cuales tiene que darse ese cambio. Sigan ayudando. No se guíen por la política de los Estados Unidos.